pero vamos a hacerlo más a profundidad en otra oportunidad. El día de hoy vamos a ver exactamente acerca de la doctrina de Dios, lo que se conoce también como la teología. ¿Sí? Son las 11:30, en 30 minutos tratar de terminar esta lección, si no, pues el próximo domingo la podemos terminar. Entonces, la palabra teología, hermanos, la palabra teología es una palabra compuesta de dos palabras griegas, ¿sí? Ahorita vamos a llegar allí, ¿no? Pero la palabra está compuesta de dos palabras griegas, como digo, teos y logos. Teos, Dios. Logos, palabra, escritura o estudio. Entonces, si unimos esas dos palabras, tendríamos estudio de Dios. Eso es básicamente lo que se refiere o lo que implica la teología, la doctrina, la enseñanza de Dios. La teología, además, es una disciplina que tiene que ver con Dios y su relación con el mundo. Y básicamente también tiene que ver solo con la existencia y la naturaleza de Dios, y eso es lo que vamos a ver. Génesis capítulo 1, quiero que vayan conmigo allí. Un versículo clave y un versículo base, un versículo que aturde el oído de muchos intelectuales en el mundo en el día de hoy, pero es un versículo clave para la enseñanza de la teología de Dios. Dice, en el principio, versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, si quiero lo nota, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Mateo capítulo 28, versículo 19, un versículo muy conocido también, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la idea que es que como iglesia creemos que hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos hablando otra vez de la teología, ¿no? en sí. Por eso, lo primero que vamos a ver entonces es la existencia de Dios o la doctrina de Dios. Bueno, eso ya lo miramos allí también. Vamos a ver la existencia de Dios. A ver, ¿qué quedaban las diapositivas? Muy bien. Y aquí vamos a ver esa idea. Hay un solo Dios. Para nosotros creemos que Dios es real, que Dios existe realmente y que hay un solo Dios. Al declarar, hermanos, que hay un solo Dios, estamos afirmando también la existencia de Dios. Aunque hay ateos que nos digan y nos quieran enseñar que no, que Dios no existe. Nosotros, ¿verdad? Por otro lado y por contraparte, creemos que hay un solo Dios. Nosotros creemos que sí hay un Dios. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esa conclusión? ¿Por qué afirmamos que hay un Dios? ¿Cuál es nuestra base? Bueno, Génesis 1, versículo 1 dice, en el principio lo leímos, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo hemos llegado a la conclusión de que Dios existe, de que hay un solo Dios? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que al principio de todas las cosas, ¿quién creó el universo? Dios. En el principio creó Dios. Entonces la respuesta, ¿verdad? A la pregunta, ¿quién creó el universo? Es Dios. ¿Cómo estamos seguros de eso? ¿Verdad? ¿Cómo hemos llegado a la conclusión de que Dios es una realidad en nuestras vidas? Bueno, creemos que la palabra de Dios enseña que en el principio Dios lo hizo. Si la Biblia dice que Dios lo hizo, Dios lo hizo. Ahora, eso es muy, a los intelectuales dirían, eso es muy ortodoxo, ¿verdad? Usted me está haciendo creer que Dios ya existía así. Bueno, como lo mismo que usted me está haciendo creer que de la nada salió todo. Necesito más fe para creer que de la nada salió todo que de la que necesito para creer que Dios es una realidad en mi vida. Ustedes los religiosos, ¿verdad? Quieren que nosotros tengamos fe, ¿no? Ustedes también. Ustedes están haciéndole creer a la gente que de la nada salió todo. Pero, o sea, yo soy muy inteligente como para creer eso. ¿Me entienden? Entonces, más o menos raya la cosa por ahí. ¿Cuándo se crearon los cielos y la tierra? ¿Quién ya existía? La pregunta. La Biblia dice, Dios. En el principio creó Dios. ¿Quién existía cuando se crearon los cielos y la tierra? Dios. Entonces, como cristianos, hermanos, creemos
que Dios es el creador de todo lo creado y también creemos que Dios, hermanos, siempre ha existido. Él es eterno. Él no tiene principio y Él no tiene final. Nosotros fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. En nosotros tenemos un alma que es eterna. De la misma manera que Dios es eterno, nuestra alma es eterna. La única diferencia que hace entre el alma eterna del hombre y la eternidad de Dios es que el alma eterna del hombre tuvo un principio, la de Dios nunca tuvo un principio. El alma de Dios, ¿verdad? O Dios, ¿verdad? Siempre ha existido. El hombre tuvo un principio. Dios lo creó. No tendremos un final, nuestra alma será eterna, ¿verdad? Entonces, creemos que Dios siempre ha existido, Él es eterno, Él no tiene principio, Él no tiene final. Segundo, la Biblia, hermanos, da por sentado la realidad de Dios. Hermanos, no tratemos de buscar en la Biblia evidencia de que Dios existe, en el sentido de que queramos probar su existencia. No, la Biblia no nos prueba la existencia de Dios. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que ahí está diciendo que Él lo hizo, Él ya estaba listo. ¿Lo crees? Amén. ¿No lo crees? Tu asunto. Se trata de eso. ¿Me entienden? La Biblia da por sentada la realidad de Dios. La Biblia no trata en ninguna manera de comprobar la existencia de Dios. Antes, bien, lo da por sentado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, otra vez, ya Dios estaba creándolo y ordenándolo todo. Él dijo y fue hecho. Hágase la luz fue hecha. Sí. En Hebreos nos dice, por fe creemos, por la fe creemos, ¿verdad? Que Dios constituyó el universo, dice, por la palabra de Dios. Él empezó a hablar y el mundo empezó a formarse. Increíble. Estuvimos en la, perdón hermano, allá le veo, en el Museo de la Creación allá en Kentucky. Y ahí vimos un video de la creación, increíble. Pero iba narrando cómo eso, ¿no? Dios iba hablando y se iba formando todo. Nos trae la imaginación de cómo fue el evento, pero increíble. Pero eso es por la fe lo creemos. ¿Ya? Lo que está claro, ¿verdad? Es que la nada no puede producir nada. Y una explosión no puede producir orden. Tire un barrancho en su cuarto y a ver si va a quedar ordenado. Mete una dinamita, desordene su cuarto, mete una dinamita y flótela, a ver si todo queda ordenado. Así de menso nos quieren ver, ¿verdad? Ya, imagínense. No. Entonces seguimos. Número 3, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, que Dios es una realidad en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo es que sabemos que Dios existe? La pregunta. Y hermanos, esa pregunta es fundamental para nuestra fe. Aunque es verdad, nosotros no podemos comprobar científicamente a Dios. ¿Por qué? Porque no lo podemos pesar, porque no lo podemos medir con los métodos científicos que esta gente quiere aplicar para Dios. No podemos. Ahora, no lo podemos medir, pero hay otras formas de comprobar la existencia de Dios. Y uno de ellos es lo que el hermano comentaba, Romanos capítulo 1. Dice en Romanos capítulo 1, vaya conmigo allí y anote esta cita. Subráyele en su Biblia. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces dice Dios que ahora, recuerda, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo sabemos que Dios es una realidad en nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Bueno, la manera en cómo nosotros sabemos es sencilla. Pablo dice que las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad,
lo que no podemos medir, lo que no podemos pesar científicamente, se ha hecho claramente visible. Me gusta porque el texto dice que eso de Dios se ha hecho claramente visible. ¿Cómo se ha hecho tan claro? Tan claro para nosotros, para que un ojo humano pueda ver eso. Bueno, desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, y dice, no tenemos excusa. No tenemos excusas como para pararnos y decir, Dios no es una realidad, Dios no es real, Dios no existe. No tenemos excusas, porque las cosas que se han hecho, han manifestado que hay un creador. Usted no se para delante de un edificio y dice, wow. Exacto. Usted piensa, qué tremendo arquitecto hizo esto. ¿Me entiende? No nos podemos parar delante del universo y mirar toda la creación y decir, salió de la nada. ¿Me entiende? Eso es como que entra, usted seguramente, un avión, ¿no? Y entra al piloto de comando y todo. Y mire todos esos botones, uno aquí, uno allá, un botón rojo, botón verde, botones, por todos lados. El piloto del avión. Y usted entra, ¿verdad? Y empieza a mirar todo ese orden, cómo cada botón tiene una función, cada cosa tiene algo, está hecho para algo. Y usted diga que salió de la nada. Si usted se pone a detallar el universo y todo, cada cosa tiene una función, está hecha por algo. Y pensar que salió de la nada. Tan ordenado, ¿me entiende? Imagínense que su ojo le hubiese salido en otro lado, no ahí. ¿Verdad? Pero bueno. Ahora, ¿cómo puede el hombre saber que hay un Dios? La respuesta, hermanos, es por medio de la creación. Las cosas hechas hacen visible claramente las cosas invisibles de Dios. Su deidad, su eterno poder, dice la palabra de Dios. Y en el Salmo 19:1, ese famoso salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay un mejor predicador que proclame esta verdad que la creación de Dios. Dios no necesita un predicador para que le proclame al mundo que Él es una realidad. El mundo lo hace. Su creación lo hace. Sus cielos lo proclaman, sus cielos lo anuncian. Conocemos a Dios por medio de su creación. Lo invisible de Dios lo llegamos a percibir, a poder ver una chispa por medio de su creación, por medio de los cielos que cuentan su gloria y el firmamento que anuncia la obra de sus manos. Según entonces entendemos y de acuerdo con la lógica humana, comprendemos, ¿verdad?, que toda cosa existente debe tener un creador. Debe tener un creador. Alguien lo hizo, alguien lo diseñó. Es más coherente creer eso que otra vez volver al punto inicial, creer que explotamos y salimos. ¿Me entienden? Entonces, siguiente. El siguiente punto que vamos a ver en relación a este tema es, el hombre, hermanos, conoce instintivamente que hay un Dios. Hay un Dios. Estábamos aquí. Perdón. El hombre conoce instintivamente que hay un Dios. El hombre, hermanos, lo que quiero decir es que siente por intuición divina, ¿verdad?, que hay un Dios. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos una conciencia que nos señala o nos acusa, o nos justifica o nos condena. ¿Te le ha pasado algo así? Que usted hizo algo y nadie le dijo, su conciencia lo señaló, le dijo, lo hiciste mal. Lo hiciste mal. Dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Mostrando, dice, la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio, ¿su qué?
su conciencia. Y dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hablando del hombre, entonces, instintivamente, hermanos, se nos enseña que hay un Dios. Y vamos a ir a entrar en detalle, ¿verdad? Para ninguno de nosotros es un secreto que en las culturas más primitivas hay gente que nunca ha escuchado de Dios, nunca ha leído la Biblia tal vez, nunca ha oído del Señor Jesucristo, pero creen que hay un Dios. ¿De dónde salió eso? De esa necesidad del hombre de Dios, de la ley escrita en su corazón. Somos tan así, ¿verdad? Y ese ejemplo es perfecto. En Atenas Pablo llegó y iba a predicar el evangelio y todos los atenienses tenían altares a todos los dioses que ellos adoraban. Y Pablo le llamó la atención uno que decía, al Dios no conocido. ¿Y por qué ellos tenían eso, no, hermano? La idea era más o menos como que, y si hay un Dios que no sabemos que existe, que es una realidad, también a ese adoramos. Así de religiosos son. Sí, por si falta uno, a ese también. Exacto. Entonces viene Pablo y lo ve. Ok. Y va y boom, tremendo mensaje del Dios no conocido. ¿Me entiendes? Entonces, eso. ¿De dónde salió eso? Bueno, ese deseo en el corazón del hombre, la ley que ha sido puesta en el corazón del hombre lo acusa, lo señala. Mira, y llegamos a eso. Algunos quizás no lo llaman Dios porque la gran mayoría creen que hay muchos dioses, pero sabemos que algunos, hablando de los pueblos, las culturas, especialmente los indígenas en la actualidad, que ellos adoran, por ejemplo, al sol, la luna, las estrellas, los ríos, etc. Para ellos, eso es su Dios. ¿Quién les enseñó? La ley escrita en su corazón, su conciencia. ¿Me entiendes? Ahora, algunos no conocen al Dios real, por eso la luna, el sol, los ríos en Egipto, un montón de dioses. Pero entonces, esa es la idea. ¿Por qué decimos que aún las culturas más primitivas tienen un concepto de Dios en su vida? La respuesta, hermanos, es por la ley de Dios escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Porque nos acusa la conciencia, nos señala, ¿verdad? Allí se hace ver, y entonces nosotros empezamos a razonar y pensamos y decimos, no lo hice bien. No debí gritarle a mi mamá de esa manera. Creo que le hablé mal. Creo que no debí hablarle hacia mi esposa. ¿Eso de dónde sale? Bien, entonces por ahí va el asunto. Ahora, lo siguiente, hermanos, es acerca de la demostración. La demostración, ¿sí? Hemos visto, ¿verdad?, que Dios es una realidad. ¿Y por qué creemos que Dios es una realidad? Hemos visto cómo las culturas paganas también tienen una idea de Dios, instintivamente traen la idea de un Dios en sus vidas. Y ahora llegamos a este punto, demostración. En ese punto, hermanos, básicamente quisiera hablar acerca de la más elocuente demostración que yo creo que existe. Ya hablamos del universo, de la creación. Pero la más elocuente, la más excelente, la más increíble prueba de la realidad de Dios en nuestras vidas, hermanos, somos nosotros. Somos nosotros. Ahora, hablando de las personas que hemos sido transformadas por el poder del Señor Jesucristo. De eso estoy hablando, ¿no? Todos los que hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo, hermanos, coincidimos en esto. Coincidimos en que el cambio operado en nosotros se dio por la intervención divina, que actuó en nosotros por su gracia. Ahora, el cambio que ha ocurrido en su vida desde el momento en que usted puso su fe en Jesucristo testifica de que hay un Dios. Al menos ese debería ser lo que estaría ocurriendo. Porque estaríamos hablando de mi caso, de un muchacho, ¿verdad?, perdido, envuelto con malas compañías,
llegó a fumar, llegó a tomar desde los 12 años, perdido, faltaba el respeto a su mamá, a su papá, no les obedecía, y una vida perdida, no sujeto a ninguna clase de autoridad, rebelde de calle, que de repente llega el Señor Jesucristo en su vida y la vida de ese joven comienza a cambiar. Comienza entonces llega ya obedece a su papá, pide perdón papá, perdón mamá por la vida que les hice pasar, y empecé, ¿verdad?, a apartarme de las malas amistades, empecé, ¿verdad?, a hacer cambios en mi vida que solamente fueron producidos por la gracia de Dios que obró en mi vida. Y en el día de hoy estoy, ¿verdad?, aquí por la gracia de Dios enseñándole a usted acerca de Dios que ha cambiado mi vida. Si Dios no es una realidad, hermanos, si Dios no es verdad, si Dios no existe, entonces nosotros somos tan mentirosos. ¿Bien? Porque ¿cómo podemos ocultar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Nosotros, hermanos, llegamos a la conclusión de que Él ha sido el que ha operado en nosotros y actuó por su gracia. Y lo vamos a ver, lo vimos la semana pasada también, lo mencioné. No porque lo merecíamos, porque Él quiso, porque Él nos amó. Porque cuando nadie daba un peso, ¿verdad?, por nosotros, Dios dijo, yo lo doy. ¿Me entiendes? Porque Dios lo sacó a usted del lodo cenagoso, lo sacó a usted, ¿verdad?, de allá de donde estaba Mefiboset, allá en aquel lugar, ¿verdad?, lejos de Dios, lejos de la comida del rey y todo eso. Pero Dios, ¿verdad?, a través de su Hijo Jesucristo nos ha dado gracia. Y ahora nos ha sacado del lodo cenagoso. Ahora nos ha dado un nombre. Ahora nos ha dado una identidad. Ahora somos personas diferentes. Gloria a Dios. Si Dios no es una realidad, hermano, ¿qué nos cambió a nosotros entonces? ¿Qué hizo que el apóstol Pedro pasara de ser alguien que acababa de juzgar, acababa de entregar al Señor Jesucristo, de venderlo allí, lo negó? ¿Y qué hizo que después, ¿verdad?, él estuviera parado frente a un montón de personas? La Biblia dice que 3,000 se convirtieron, pero yo creo que había más de 3,000 allí. ¿Qué hizo que él se separara y empezara a cambiar su vida y todo lo que vemos después del apóstol Pedro? La realidad de Dios en su vida. Cuando él vio al Señor Jesús muerto al tercer día, andaban todos, allá no sabían qué hacer. Cuando resucitó, la cosa cambió. ¿Entiendes? Y lo mismo ha ocurrido a nosotros. Cuando hemos creído la realidad de Jesucristo en nuestras vidas, su gracia ha venido sobre nosotros y ahora Él empieza a hacer un cambio en nosotros. Los cielos proclaman la gloria de Dios y nosotros también testificamos. Lo que Dios ha hecho en mi vida es un testimonio para otros. Para muchos, especialmente que me conocieron cuando yo no conocía al Señor, soy un testimonio para ellos. Porque ellos pueden ver un cambio y ahora, wow. Mi familia pudo ver eso. Y por eso ellos comenzaron a ir a la iglesia, comenzaron a escuchar el Evangelio, fueron más receptivos, porque comenzaron a ver, algo le pasó al nene, ¿no? Y yo quiero que lo que a él le pasó me pase a mí. Testifica. Y para hacer un puente, ¿verdad? Volviendo al principio, por eso necesitamos ser diferentes. ¿Qué sucede cuando no soy diferente? Nada de eso ocurre. Bien. Si volvemos al punto con el que empezamos acerca de la música. En resumen, hermanos. En resumen. La Biblia no comprueba la existencia de Dios, sino que lo da por sentado. 2. No le podemos probar científicamente. No lo puedo medir, no lo puedo pesar. Pero las maravillas del universo creado dan a conocer que tiene que existir un ser supremo. Que tiene que existir un Dios, a quien nosotros llamamos Dios. Quien además creó todo lo que vemos con nuestros ojos. Y lo que un día vamos a ver también. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para nosotros.
Dios es un Dios que crea las cosas nuevas a propósito. No copia, las hace nuevas. Satanás copia. Satanás copió a Dios, lo ha copiado en todo. Dios no, Dios crea cosas nuevas. La Biblia nos enseña que Dios existía antes de la creación del universo. En todas partes del mundo la humanidad cree por intuición que Dios existe. En todas partes del mundo, aún en el día de hoy, nadie puede negar la existencia del Señor Jesucristo. Ni los musulmanes lo mencionan en el Corán. Nadie puede negar que Jesucristo existió. Los historiadores incrédulos, uno más conocido, Flavio Josefo, él da testimonio de la existencia del Señor Jesucristo. No es creyente o no fue creyente. Nadie lo puede hacer. Nadie puede negar que Jesucristo es una realidad. La vida, hermanos, las vidas transformadas, nosotros somos la demostración más clara de la existencia de Dios. Dios es real. Dios es una persona real. Él ha creado todo y ha obrado tan maravillosamente en nosotros que podemos pasar toda la mañana contando de dónde nos trajo Dios.